Bien, ahí estamos. No, les decía que generalmente cuando tengo que explicar el tema, cuando hacemos un grupo de estudio, siempre es más sencillo como dividirlo en dos partes o en tres partes. Una parte que sería fluidos en reposo, que ahora vemos bien qué tipo de ejercicio puede llegar a haber, y después lo que es fluidos en movimiento, que a su vez es como que habría dos partes. Una con lo que es Bernoulli, con una parte básica de lo que es caudal, la continuidad y demás, y Bernoulli. Y después, aparte, lo que es escurrimiento superficial, que bueno, es la fórmula de Manning, que ahora vamos a ir viendo bien. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, digamos, lo que nos lleguemos a repasar hoy y lo seguimos el viernes a las 14. Pero bueno, si les parece, empezamos con esto, con lo que sería fluidos en reposo. ¿Ustedes ya estuvieron practicando? ¿Están empezando de cero? ¿Cómo estamos más o menos? Les pregunto como para tener una idea. Y te diría que arrancando desde cero. Ok. Bueno, todavía falta una semana y un día. Eh, bueno, vamos con alguno de fluidos en reposo. No, yo siempre pregunto por las dudas para que alguno no se embole mientras explicamos por ahí si ya repasaron todo. Pero bueno, nunca está de más igual un repaso. No estoy buscando alguno que esté bueno para hacer de fluidos en reposo, como para arrancar. Bueno, acá vamos a empezar con uno básico. Ahí lo pongo en la pantalla. Bueno, como para empezar. El ejercicio dice, una pileta de natación tiene una profundidad de 2,4 metros en un extremo y 5 metros en el otro. Dibujar los diagramas de presiones absolutas y manométricas para el fondo y para las paredes de los extremos. ¿Cuál de estos diagramas será correcto considerar para el estudio de la estabilidad de las paredes y del fondo? Bueno, para empezar, digamos, vamos a empezar por esto. Lo que sería fluidos en reposo, por lo general, digamos, se reduce medio a estas dos fórmulas. Que en realidad es una sola, digamos. La básica sería esta, ¿no? Que si nosotros queremos saber la presión en un punto determinado, tenemos que hacer la presión atmosférica más la densidad del fluido, que en este caso va a ser agua, por la altura que tiene digamos, desde la superficie del agua hasta el punto, pero que se mide como altura siempre en vertical, digamos, no importa si fuera un caño que dobla, se mide igual directamente en vertical, por la gravedad. Y si tuviéramos algún punto de referencia, sabemos que la presión en el punto 2 va a ser la presión que tenemos en el punto 1 más la densidad por la altura entre los dos puntos por la gravedad. Es decir, la densidad y la gravedad van a ser siempre las mismas. Si trabajamos en agua, va a ser la presión del agua va a ser siempre 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad va a ser siempre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Que eso está en el resumen, creo que no lo pusimos. Pero bueno, eso lo tienen ya como constantes, por así decir. Obvio que si el ejercicio les dice que cambia el fluido, si fuera aceite o algún otro fluido, en ese caso tienen que cambiar, les tiene que dar la densidad, digamos, para usar. Bueno, entonces, ¿cómo aplica eso en el ejercicio este? Para empezar, vamos a diferenciar lo que serían presiones absolutas y manométricas. Yo, por las dudas, digo, como dijimos antes, arrancamos de cero, yo por las dudas aclaro todo. Cualquier cosa vayan entrenándome. Pero bueno, las presiones manométricas se va a referir a la presión sin contar la presión atmosférica. Y la absoluta es contando la presión atmosférica. Es decir, que siempre entre una y otra podemos hacer el traspaso sumando o restando la presión atmosférica, ¿no? Vamos al ejemplo este concreto. Para empezar, nosotros si tenemos la pileta esa, vamos a dibujarla, más o menos esquemáticamente. Tiene 2,4 un extremo y 5 el otro.
O sea que este podría ser más o menos el contorno de la pileta. O sea, esos serían los bordes. Nosotros para esto siempre vamos a considerar la parte que esté tocando el agua, ¿no? O sea, si esto fuera así, la pileta, supongamos, vamos a considerarlo desde este punto. Pero en este caso, bueno, vamos a dejarlo así eso. En realidad, cuando hagamos el diagrama, nos conviene eso borrarlo directamente y dibujar solo el borde, ¿no? Nosotros vamos a empezar con las expresiones manométricas. En la expresión manométrica dijimos no consideramos la presión atmosférica. Entonces, la presión en este punto, como este punto no está cubierto por agua, vamos a suponer que es este, la presión directamente va a ser cero. Digamos, la presión que hay en ese punto es la presión atmosférica, pero como no la consideramos, la presión sería cero. Y la presión en el punto de más abajo, de este lado, va a estar a 2,4 metros. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Solo que, en este caso, como no consideramos la atmosférica, directamente la presión va a ser la densidad vamos a ponerle numerito a los puntos para hacerlo más fácil. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. La presión en 1, dijimos que manométrica era 0. La presión en 2, dijimos que la presión en un punto, si lo tomamos con respecto al borde del agua, va a ser la atmosférica más densidad por altura por gravedad. Como no tenemos la presión atmosférica porque estamos considerando la manométrica, es directamente densidad por altura por gravedad. Entonces acá es densidad por altura por gravedad. La densidad dijimos que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura serían 2,4, que es lo que mide ese extremo. Y la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguno tiene calculadora a mano? 23.520 pascales. 23.520 pascales, bien, perfecto. Bueno, para la presión 3 hacemos lo mismo, solo que acá lo que cambia es la altura. Entonces tenemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por, acá eran 5 metros, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Eso cuánto les da? 49.000 pascales. Bueno, y la presión 4 también va a ser 0. Porque también está en el límite, sí, en el límite con la atmósfera, digamos, ¿no? Esa sería nuestra pileta. Si queremos dibujar el diagrama, lo que hacemos es poner para cada lado la presión que tiene. Entonces, bueno, acá tenemos 23.000, ¿no?
hacemos una línea, siempre eso, cuando les piden hacer el diagrama, háganlo a escala. Yo acá, por ejemplo, voy a hacer que 1 milímetro sean 2000 pascales, si no me equivoco, entonces en lugar de 23 sería 11,5. ¿No? O sea, ahí tomo una escala para los 23.500 pascales. Y eso lo colocamos en el del punto donde estaría esa presión, que es este, lo colocamos perpendicular. Y ahí unimos con el punto donde era 0. Y acá sale, como es el mismo punto, también usamos la misma distancia, solo que siempre se coloca perpendicular a lo que sería la base, ¿no? Perdón, el lateral. O sea, en este caso me tiene que quedar perpendicular a eso, más o menos. Y en el punto 3 tenemos que usar 49. Y ahí unimos ambos puntos. Y después acá lo mismo. Bueno, acá si ustedes esto se los piden en el examen, tienen que hacerlo más bien prolijo, ¿no? Esto se le pone a veces unas rayitas así para entender a qué lado pertenece, por si se superpone, ¿no? Con eso uno ya sabe a qué lado está perteneciendo. Y se pone acá el valor. 49.000, 0, 0, no, perdón, 49.000 era acá. Y acá 23.520. Entonces esto sería así. Ahí ponemos diagrama de presiones manométricas y entre corchetes, bueno, yo lo voy a poner, ahí está. Entre corchetes ponemos la unidad, pascales. Bueno, y si tuviéramos que hacer las presiones absolutas, en este caso la presión 1 sería la presión atmosférica, ¿no? Que, si no me equivoco, corríjame si no, sería 101.300 pascales, que a veces se toma como 100.000, digamos, eso por ahí va. De donde se redondea 100.000 y chao, a veces. La presión 2 sería lo que nos dio antes, 23.520, más 101.300 pascales. Eso nos daría 124.820. La presión 3, a lo que nos dio antes, que era 49.000, le sumamos 101.300, 150.300. Y la presión 4, como es la atmosférica, también va a ser 101.300 pascales. Entonces, bueno, si ahí hacemos el diagrama, digamos, ahí tomamos una escala, pero fíjense que el diagrama nos va a quedar, yo ahora lo voy a hacer bien a ojo, para no andar perdiendo tiempo en eso, pero les va a dar algo más así, digamos. Porque ahora aparece ya la presión atmosférica ya está contemplada, digamos, ahí. Eso va a quedar más así. ¿Se entienden?
porque acá tendríamos 101.300, acá 124.820, acá también, y acá 150.300. ¿Se entiende hasta acá? No sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí. Si seguimos. Ok. Bueno. Pausa. En el diagrama de presión, el apunte, el gráfico está como si fuese desde adentro de la pileta. ¿Es lo mismo eso? Hacia adentro. Sí, yo entiendo que sí, digamos, porque a veces lo he visto hacia afuera y a veces hacia adentro. Uy. Pero sí, o sea, digamos, sería, si le quieren hacer hacia adentro por las dudas, es dibujar lo mismo, solo que se superpone, digamos. Por eso cuando lo haces hacia adentro es más importante todavía hacer estas rayas, para entender bien a qué lado pertenece cada parte del diagrama. No sé, a ver, yo ahí me copié este. No sé si les parece que para avanzar un poquito con el tema este de estudios en reposo, si quieren que hagamos este, no sé si ya lo hicieron en clase, capaz. O si tienen algún otro que quieran ver, más específico. Yo me andaba buscando algunos parciales. ¿Les parece que vayamos con ese? Dale. Sí, sí. Dale, genial. Igual ahí ya tengo los parciales a mano para hacer después alguno. Bueno, acá nos dice, analice las presiones absolutas y manométricas en los puntos A, B, C y D. Si en la rama izquierda de la izquierda hay agua y en la de la derecha hay aceite, cuya densidad es de 916,5 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí nos da las medidas de esto, nos aclara que la figura está fuera de escala, digamos. Bueno, tenemos que sacar las presiones absolutas y manométricas en cada uno de esos puntos. Bueno, acá no dice cuál es cada uno, pero vamos a... Qué raro que no diga en la punta. Pero bueno, vamos a suponer que esto es A, B, C y D. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar A, vamos a las presiones manométricas. Pues después las otras es directamente sumarle 101.300. La presión en A esto debería ser una A chiquita. Nosotros sabemos que acá es la presión atmosférica, que en este caso, como estamos considerando las manométricas, es 0. Entonces, directamente, la distancia o la altura sería A, que es 67,5. Entonces tendríamos la misma fórmula que antes. 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la altura, que son 67,5. Perdón, acá son milímetros. O sea, lo pasamos a metros. 67,5 sería 0,0675 metros. Y 9 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que sería la gravedad. Hasta ahí es muy parecido al anterior. ¿Qué resultado les da eso? Eh, 1000,6 pascales. Bien. 1000,6 pascales. Bueno, en B va a ser parecido, solo que es 2 veces esta distancia. Es decir que acá
podemos poner directamente 0,0675 metros por 2. Y ahí es lo mismo, ¿no? 1000 kilogramos por 0,0675 metros por 2 por 9,8. ¿Cuánto les da de resultado ese? La primera presión, la de ENA, me da 661,5. Ah, sí, ahí leí que Mateo puso lo mismo en el chat. Sí, debe dar eso porque esto es como hacer más o menos 1000 por 10 por 0,067, así que tiene que estar más parecido de eso. 661,5. Bueno, ¿y esta cuánto les da? Ah, el fin del doble. ¿Cuánto? 1323. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Una pregunta, disculpa. Sí, ¿Por qué por 2? porque la distancia desde acá hasta B es 2 veces la distancia A. Entonces podemos... esto sí, capaz que es menos confuso por ahí ponerlo así directamente. Pero es por algo del enunciado, digamos, no por algo de la fórmula. Bueno, el tema es, cuando hacemos la presión en C, ¿cómo hacemos? Porque en realidad tendríamos que hacer en D primero. Fíjense que en C no tenemos la distancia, Ah, no, perdón, sí la tenemos, me confundí. Perdón, sí la tenemos. Para C tendríamos que hacer D más A directamente. Solo que acá, fíjense que como el medio es aceite, en lugar de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, tenemos que hacer 916,5 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del aceite. 916,5. Eso sería una magnitud que va a depender del medio que estamos trabajando. ¿Y por qué depende del aceite? En el caso de C y también en el caso de D, y no del agua. Porque lo que produce la presión es la columna que tenemos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, 916,5 kilogramos sobre metro cúbico por, y ahora la distancia, ¿cuál va a ser? A más D. O sea, 0,0675 metros más 0,123 metros. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí se me que les da eso. 716,7. 716,7. Bien. Bueno, y para el punto D, también es 916,5 en la densidad. Y acá la distancia sería 2 veces A más D. O sea, 0,0675 por 2 más 0,123. Acuérdense siempre la unidad, digamos, tiene que estar todo en metros, porque tanto la densidad como la gravedad la tenemos en metros. Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
¿Cuánto les da eso? 1323, ¿puede ser? Puede ser. ¿Al resto le da igual? Perdón, sí, cuando la compu empieza a ver. ¿Les dio lo mismo? ¿No? ¿Cuánto te dio? $2317. Bueno, ¿alguien más lo hizo? Tengan cuidado acá con el paréntesis. Que no o sea, que tiene que estar sí o sí, porque si no les va a. O sea, este más, si no les va a separar en términos esta parte con esta parte. Entonces el paréntesis tiene que estar sí o sí. Sí, creo que va más cerca de 2000 y pico, me parece. ¿Alguien más lo hizo? Porque esto tiene que dar 0,12 más o menos, esto va a 0,13, esto es 12, o sea que sí tiene que estar más cerca de 2000 y pico. Sí, da 2317. Ok, 2317. Bien. Bueno, el de presiones absolutas no lo vamos a hacer porque es básicamente lo mismo, solo que a este resultado le suman la presión atmosférica, o sea, 101.300 pajares. Yo para que podamos ya pasar a algún otro. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? Mientras busco algún otro ejercicio. A ver. No, estaba buscando a ver qué ejercicio podemos ver. Fíjense, les muestro uno que es re viejo, el parcial, no sé ni de dónde lo sacamos, es 2005. Pero yo para que vean, no creo que les tomen esto, pero para que vean más o menos cómo se podría complejizar lo que hicimos al principio. Podría ser que en lugar de darle una pileta como esta, así de simple, sea una pileta o algo que tenga así como varias partes. Pero en este caso simplemente lo que tienen que hacer es, si les pide el diagrama, es sacar la presión en cada punto. Y esa presión siempre la calculan de forma vertical. O sea, la altura, perdón, la altura que van a tomar, la hacen siempre en forma vertical. Bueno, no sé por qué no me deja. Siempre directamente así, ¿no? Se toman la altura. Más allá de que las paredes estén inclinadas o algo de eso. Yo tengo uno del 2012 si querés para hacer. Bueno, dale, sí. Sí, Ahí me igual, mando. ¿de qué tipo es el ejercicio? Yo quería buscar, no era para hacerlo, sino para mostrarles eso. Quería buscar uno que sea más distinto, por ahí. Sí, No sé sí, vos. yo te lo mando y vos de última, fíjate Dale, que. dale, genial. Bueno, acá hay uno de 2015, que encontré. Fíjense, bueno, ahora después lo sé. Sí, bueno, justo. Bueno, sí hay uno que está bueno para hacer.
del 2000. 2012, es medio viejo. Yo acá tenía uno que también esto es algo que por ahí se sale un poco de lo que estábamos haciendo, que es este, ¿no? Que es con. Porque después lo que tiene, el tema este es que tiene varias partes teóricas. Ahí les comparto pantalla para mostrarles un poco. Ahí puse el apunte. O sea, si ustedes ven la teoría después, que obviamente pegan una repasada, bueno, aparte de todo esto, que son las propiedades y todo eso, tienen la parte esta, que es de empuje. ¿A dónde es que lo explica bien? No, perdón, más abajo está. Bueno, esto es lo que yo les decía, que siempre la altura se mide de forma vertical, no importa qué recorrido haga el elemento. Bueno, hay una parte que es la de empuje, que no lo suelen tomar mucho, pero cualquier cosa, si lo ven y les surge alguna duda, lo podemos ver el viernes, si les parece. Así ahora avanzamos un poquito más con otras cosas. Y después está lo de prensa hidráulica. Déjenme que siguen buscando. Bueno, acá, por ejemplo, hay instrumentos de medición que es parte de la teoría, pero acá, por ejemplo, el manómetro, que es para medir la presión de un gas, en este caso, se usa el mismo principio. Fíjense que la diferencia de altura que va a haber en el líquido este va a representar la presión que tiene ese gas acá adentro. Entonces, fíjense que se saca de la misma forma. Se saca como que la presión manométrica es densidad por gravedad por altura. O sea, la densidad del líquido por la gravedad por la altura que tenemos acá de diferencia entre un lado y el otro. ¿No? Como que en todo, el barómetro también, el barómetro es para medir la presión atmosférica y también, digamos, tiene una fórmula que se deriva de ahí. Fíjense que es básicamente lo mismo, densidad por gravedad por altura. Y ahí llegamos a la parte esta de prensa hidráulica, que es básicamente como la presión, lo que nos dice que es como la presión va a ser igual en ambos lados, y la presión sería fuerza sobre área. Nosotros vamos a poder igualar eso, ¿no? Que es básicamente lo que hace acá. Vuelvo al otro gráfico. Al otro ejercicio, perdón. No, perdón. Entonces, en este caso, que es una prensa hidráulica, directamente, yo, para hacerlo más fácil, sabemos que la presión va a ser la misma en ambos lados. Y la presión, o sea, presión 1 va a ser igual a la presión 2. Porque es un fluido que está conectado. Y presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esto nos pide calcular la fuerza que puede levantar una prensa hidráulica si la fuerza, 1 en este caso, es de 550 newton. El émbolo menor tiene un diámetro de 40 centímetros y el mayor de 70 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar primero las áreas. El área 1 son 40 centímetros. El área era pi por diámetro. Perdón, pi por radio cuadrado. Por radio al cuadrado. Entonces sería pi
por el radio sería en este caso la mitad, 20 centímetros, que en metros sería 0,20, así, ¿no? Ah, perdón, eso al cuadrado. Acá me doy cuenta que acá le hicimos mal esto. Acá nos faltó un 0 en todo. Porque esto era... No, eso estaba bien, pero acá nos faltó un 0. Así que después de cambiar los resultados de esto. Estaba mal el pasaje de unidad de milímetro a metro. Me acabo de dar cuenta. ¿Cuánto les da esto? ¿El área? $0,13. Bien, 0,13 metros cuadrados. Bueno, y el área 2 en este caso tiene un diámetro de 70, o sea que el radio es 35. Queda pi por 0,35 metros al cuadrado. ¿Este cuánto les da? 0,4 puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Nosotros queremos averiguar la fuerza 2. Bueno, en este caso lo pone como F, ¿no? Vamos a pasar el A2 multiplicando. Entonces nos queda fuerza 1 por A2 dividido el área 1. Bueno, entonces eso nos quedaría. La fuerza 1 era 550 newton por 0,4 metros cuadrados sobre 0,13 metros cuadrados. ¿Cuánto les da? ¿Lo pueden hacer? Ahí está. 1741. Bueno, más o menos 1700. Aprox. Fíjense, la diferencia puede ser por ahí por el redondeo. Esto nos va a dar en Newton. Bueno, eso sería el resultado, en este caso. No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Cómo se regulan las presiones si el recipiente está cerrado o sellado?
Y depende del caso. O sea, hay que ver qué datos te dan. Digamos, no, es raro que haya ejercicios así, salvo que, digamos, el que se me ocurre, que ahora no lo pude encontrar, pero ahí les muestro cómo es. Hay uno, por ejemplo, que supongamos que tiene un recipiente así, que tiene agua hasta acá. Y de ahí tiene un tubo que hace así, ¿no? Más o menos. Y que tiene agua hasta acá y hasta acá. Y esto acá arriba está abierto a la atmósfera, ¿no? Esto se mete ahí. Y esto hace así. Vamos a hacerlo así. Y nos pide, por ejemplo, acá, que saquemos la presión en este punto. Yo acá te doy un ejemplo que se me ocurre ahora, que lo quería buscar, pero bueno, no lo puedo encontrar. Nos pide la presión en el punto A. Y a su vez nos da esta altura. Y nos da esta altura. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para sacar la presión en este punto si lo único que tenemos son estos datos? Bueno, en realidad, bueno, acá tenemos la presión atmosférica. Nosotros, en este punto, vamos a suponer que ese fuera el punto 1, vas a tener la presión atmosférica más la presión que te genera a esta altura. O sea que ahí haces densidad por gravedad por altura. La presión en ese punto va a ser la misma presión que vamos a tener en este punto. Vamos a llamarle 2. La presión en ese punto va a ser la misma en este punto. Y la presión en un punto que estuviera por acá, que vamos a llamarle 3, va a ser la misma. Porque, bueno, perdón, esto no lo dije. Esto se supone que es aire. Y esto es agua. ¿No? Esto también es agua. O mercurio o algún fluido. Entonces, vos esto lo calculás con la densidad del agua. Esto, como es aire, como digamos, los gases, no funciona de la misma forma, sino que nosotros, como tiene una densidad muy baja, consideramos que más allá de la altura que tenga, la presión es más o menos la misma en todas las partes de ese recipiente. O sea, vamos a considerar que la presión, no sé, en este punto que está acá arriba, sobre el borde o a la mitad, va a ser la misma que tenemos ahí. Y después, con la altura esta, que es la distancia entre 3 y el punto A, sacaríamos. Entonces vos como que, si quisieras calcular eso, todo el tiempo vas sumando, o sea, sumás básicamente la presión que te da esta altura, lo sacás, y le sumás, o sea, con eso sacás la presión en 3, y después acá harías que la presión en A es igual a la presión en 3 más densidad por gravedad por altura. Pero bueno, entonces se me ocurre ese ejemplo. Después no hay muchos casos donde te den para sacarlo en un lugar cerrado. Si está en reposo, digamos. Sí en un caño que está en movimiento, pero no en un recipiente cerrado, por lo general. Pero bueno, habría que ver el caso. No sé si más o menos respondí la pregunta. ¿Alguna otra consulta de esto hasta acá? Bueno, vamos, si les parece, vamos a empezar con algo de fluidos de movimiento, que es lo que más toman. Y vamos directamente con un ejercicio, que hay un tipo de ejercicio que es el más común, o el que más suelen tomar, que les busco uno. Acá hay uno que está bueno. Es medio viejo, pero lo siguen tomando el día de hoy, así que
puede servir. Es un caso muy común. Que básicamente hay un tanque con una cañería que desemboca en algún lugar. Ese sería como el básico. Y lo que siempre usamos en este tipo de ejercicios, o desde lo que partimos, es de la fórmula de Bernoulli. Que la fórmula de Bernoulli es esta de acá. Que si es para fluidos ideales es hasta acá, y si es para fluidos reales se le agrega la pérdida de carga. En este caso tiene pérdida de carga, o sea que es completa la fórmula. ¿Sí? Esa sería la fórmula que vamos a usar. Bueno, vamos punto por punto. Lo que plantea la fórmula de Bernoulli, por si alguno todavía no la vio, es que la altura, ¿qué sería la altura? Vamos a suponer que el punto 1 está acá arriba. O pasa justo, es un mal ejemplo de eso. Vamos a suponer que estamos en ese punto. Lo que dice la fórmula de Bernoulli es que la altura de ese punto más la presión en ese punto sobre la densidad por la gravedad, más la velocidad en ese punto al cuadrado sobre 2 por la gravedad, va a ser igual a todo eso mismo en otro punto cualquiera. O sea, si tomáramos este punto, va a ser igual a la altura en ese punto, más la presión sobre más la velocidad. ¿Qué es lo más importante de esto? Nosotros tenemos que interpretarlo como 3 términos. Un término que depende de la altura, un término que depende de la presión y un término que depende de la velocidad. Básicamente eso siempre se va a compensar dentro de una cañería cerrada. En la cañería cerrada todo eso va a estar compensado. En el caso de los fluidos ideales va a ser siempre igual. En el caso de los fluidos reales, ya hay una pérdida de carga, o sea, se pierde energía a medida que eso avanza. ¿Cómo aplicamos esto en este caso? Nosotros acá lo que nos va a interesar es, fíjense que nos dice, por la cañería de bronce de 1 pulgada de diámetro circula agua para llenar la pileta. La pérdida de carga es de 2,02 metros sobre metro, que ahora explico lo de la pérdida de carga. Calcular, despreciando pérdidas de carga localizadas, la velocidad de salida de la canilla. O sea, nos pide la velocidad de salida acá, en la salida de esa canilla. Siempre que tenemos un caso así, lo que se hace es tomar un punto en la parte más alta del tanque, o mejor dicho, donde está el agua, donde está la superficie del agua del tanque, y tomar un punto en la salida. Y vamos a aplicar la fórmula de Bernoulli tomando que el de acá arriba es el punto 1 y el de acá abajo el punto 2. Bueno, acá tenemos las fórmulas. Acá siempre hay que tener en cuenta que aparte de la fórmula de Bernoulli, vamos a usar en algún momento la fórmula de caudal, que es básicamente que el caudal es área por velocidad o volumen sobre tiempo, pero que además el caudal es constante. O sea, el caudal que pasa por acá tiene que ser el mismo que sale por acá. No puede haber una diferencia en eso. Si voy muy rápido o algo no se entiende, vayan frenándome. No hay problema. Avísenme y volvemos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos en este caso concreto? Nosotros, la altura en 1 ya la tenemos. O sea, si tomamos como referencia la salida, es 15 más 3. Siempre se tiene, cuando toman las alturas, tienen que tomar una referencia, o sea, un valor 0. Solo tomamos como referencia la altura del punto 2. Entonces, esto sería 18. Ahora, la presión en 1 siempre es 0.
¿Por qué? Porque los tanques siempre están ventilados para que el agua pueda bajar, digamos. Se considera como el tanque estuviera abierto, o estuviera ventilado a la atmósfera. O sea que la presión ahí en uno siempre va a ser la atmosférica. Nosotros acá siempre vamos a trabajar con Bernoulli, vamos a trabajar presiones manométricas. O sea que no se tiene en cuenta la presión atmosférica. Directamente la presión 1 consideramos que es 0. Y la velocidad en 1, lógicamente, también va a ser 0, porque está en reposo ese sector del tanque. Entonces acá estos términos directamente se cancelan. Son iguales a 0. Entonces acá directamente nos queda 18 metros. Ahora, la altura en 2 también se cancela, porque es donde pusimos el eje de referencia. O sea que ahí la altura en 2 va a ser 0. Y la presión en 2 también va a ser 0, porque está dentro de la atmósfera. Yo les di este caso porque es el caso más típico. Digamos, generalmente, usted piensa que para poder aplicar la fórmula les tiene que dar una sola incógnita, que en este caso va a ser la velocidad. Entonces, digamos, este es el caso más común, donde siempre se toma el extremo del tanque, perdón, la superficie del agua en el tanque, y la salida de la cañería, porque son dos puntos donde se pueden cancelar muchas cosas. Porque fíjense que arriba siempre vamos a cancelar la presión y la velocidad, y abajo siempre vamos a cancelar la presión, y la altura generalmente la tenemos, o es 0 directamente. Ahora lo que nos faltaría calcular es el H. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieren consultar? Yo tenía una consulta cuando la canilla está más arriba. O sea, ¿qué altura se toma? ¿Se sigue tomando? Cuando la canilla está más arriba, vos sí ponele que la canilla hace esto, ponele. Claro. Bien, vos lo que haces es tomar un eje de referencia. Si el eje de referencia es acá, en la base, vos tomás, ponele que esto subiera 2 metros, vos tomás 18 en H1 y 2 metros en H2. O, si querés, podés tomar el eje de referencia acá, entonces acá vas a tener 16 y acá vas a tener 0. Vos elegís en dónde tomás el eje de referencia. Ah, ok. Siempre es conveniente tomarlo directamente en el punto 2, cosa que vos ya lo cancelás a ese y solamente calculás en la altura 1. Pero bueno, eso como cada uno quiera, digamos. Lo podés poner en el piso, lo podés poner donde vos quieras. Siempre que tengas una referencia. Bueno, las pérdidas de carga del H. Del H es siempre la pérdida de carga, o sea, es cuánto es lo que se pierde de energía por fuera de Bernoulli, expresado como altura, siempre. Porque esta fórmula van a ver que siempre trabaja en metros. ¿Y cómo se calcula? Eso tiene dos partes. Una que es una parte que es producto del propio rozamiento con la cañería, que se llama las pérdidas de carga. Se toma la pérdida de carga unitaria, que es esto que nos da acá. Pérdida de carga de 0,02 metros sobre metro, que significa que por cada metro de cañería pierde 0,02 de carga. Y después están las pérdidas de carga localizadas, que son las que se da con el rozamiento cuando hay algún codo, una T, cuando dobla, cuando hay una válvula, una canilla. Cuando hay algún elemento así que hace que el fluido tenga que doblar, son pérdidas de carga localizadas. Y uno en la realidad calcula ambas. Digamos, si uno tiene que hacer un cálculo para una casa, por ejemplo, se hace el cálculo tanto de los metros de cañería como de la cantidad de T, codo que hay. En este caso nos dice, fíjense, dice que despreciando las pérdidas de carga localizadas. O sea que solo vamos a tener en cuenta la unidad unitaria que se hace con esta fórmula. Es J, que es la pérdida de carga unitaria, por la longitud o el largo de la cañería. Voy a hacer la fórmula. J por L más pérdida localizada. Entonces, acá. Delta H es igual a J por
L. J sería 0,02 metros sobre metro. Y el largo le veniría, son 15 metros más 130. Sí, está bien. Ah, sí, acá nos daba la distancia al piso. O sea, si queríamos podemos tomar la distancia acá, pero al pedo, porque ya esto nos da la referencia con esto. Entonces son 15 más 130, o sea, 145. metros. ¿Cuánto les da eso? 2,9. 2,9 metros. Bueno, entonces acá, completando esto, nos quedaría la altura 1, que es 18 metros, igual a la velocidad 2, que no sabemos cuánto es. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Más 2,9 metros. Y ahora vamos a despejar la velocidad 2. Entonces, el 2,9 pasa restando. 18 metros menos 2,9 metros. Vamos a hacerlo esto paso por paso. Es igual a todo esto. Bien. Es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les da 18 menos 2,9? 15,1, ¿no? Metros. Y ahora, esto de acá abajo pasa multiplicando. Por 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso les queda igual a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto les da? $7,2. No. A mí me da 295,96. Sí, eso tiene que dar más. 200. 295,9. Sí, porque fíjense que es 15 por 2 por 10 prácticamente. Esto nos va a quedar en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora, el cuadrado de la velocidad pasa como raíz. Raíz cuadrada. Bueno. Y ahí queda 17,2. Ah, ese es el resultado final. Bien. Yo lo fui haciendo paso por paso. $17,2 metros sobre segundo. Bien. Entonces eso sería el resultado final de la velocidad.
que nos da, que es el punto A que nos pide, la velocidad de salida de la canilla. Hay algunos ejercicios que por ahí les dice cuál es la presión cuando la canilla está cerrada. Si la canilla está cerrada, digamos, se considera un fluido en reposo. O sea que en ese caso van a usar la misma fórmula que usábamos al principio, tomando la altura total que tenemos desde el punto 1 hasta el punto 2, si estuviera la canilla cerrada, ¿no? Bueno, seguimos con esto. El punto B nos pide el tiempo de llenado de la pileta. Entonces nosotros ya vamos a tener que usar lo que es el caudal. Porque nosotros, sabiendo el caudal de la canilla, vamos a poder sacar después cuánto tiempo tarda en llenarse. Lo primero sería sacar eso, ¿no? ¿Cuál es el caudal de la canilla? Caudal, dijimos que era área por velocidad. La velocidad ya la sacamos recién. Bueno, el caudal, entonces, área por velocidad. Entonces tenemos que sacar primero el área. Nos dice que la cañería de bronce tiene 1 pulgada de diámetro. El área era pi por radio al cuadrado. Entonces nos quedaría pi por el radio de esto es la mitad, 1,27. 1,27 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguno lo puedo hacer? Ah, ahí está. 5,06. Genial. Metros cuadrados. Bueno, ahí ya sacamos el caudal. 5,06 metros cuadrados por la velocidad que era 17,2 metros sobre segundo. ¿Eso qué les da? $87,15. Bien, eso sería en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, ahí tenemos el caudal. Ahora, caudal también es volumen sobre tiempo. O sea que podemos usar esta fórmula para sacar cuánto tiempo tardaría en llenar la pileta. Pero primero tendríamos que sacar el volumen de esa pileta. Que bueno, esta pileta mide
Ah, no, esto no es la distancia del piso, era la distancia de la pileta. De la media de la pileta, perdón. Entonces tiene 1 metro, un lado, 2 metros del otro, 8 de largo y 4 de ancho. Entonces imaginémoslo, ¿no? En 3 dimensiones. Lo que nos conviene hacer es sacar el área del trapecio este y después multiplicarlo por el largo. Por el ancho, perdón. Entonces el volumen de la pileta ahí sería. Vamos a hacer. Bueno, acá algo que pueden hacer cuando tienen alguna figura así es tomar directamente la medida del medio, o sea, el promedio, que sería 1,5. Entonces directamente hacemos 1,5 metros por 8 metros por 4 metros. O sea, el promedio de esa altura por el largo este por el ancho. Chao. Que les va a dar lo mismo. ¿Qué resultado les da eso? ...48 metros cuadrados, metros cúbicos. Bueno, y ahora sí usamos la fórmula que era caudal igual a volumen sobre tiempo. Solo que lo que hacemos es despejar el tiempo. O sea, el tiempo pasaría multiplicando y el caudal dividiendo. Nos queda que tiempo es igual a volumen sobre caudal. O sea, 48 metros cúbicos dividido 87,15 metros cúbicos sobre segundo. Igual, como que nos dio mucho, ¿no? ¿Por qué no sé tanto? Bueno, es raro que se llene tan rápido la pelota. Pero bueno, si ya nos ha variado mucho el caudal, por algún motivo. No sé, capaz queda así. A ver, esto tiene... No, qué raro, che. ¿Hay mucho que comer? Ah, no, sí, acá está mal. Yo me olvidé pasar acá la unidad. Lo pusimos en metros y eso estaba en centímetros. Ahí estaba el error. Sí, daba mucho el caudal ese. Esto sería 0,0 127. No, sí, está bien. Así. A ver, lo voy a hacer. Que sería 254 dividido 2, pues la mitad de una pulgada, y dividido 100. Está bien, 0,0127. Bueno, hay que hacer esto de nuevo. Pues estaba mal el caudal. ¿Alguno le puede hacer esto? Pues con la calculadora de Windows no va mucho para hacer estas cuentas. ¿Cuánto les da? ¿El área? ¿Uno lo tiene? Me da 5 como lo mismo, pero por 10 le doy a menos 4. Está bien, puede ser, sí. ¿Cuánto era? 5, 5,06 por 10 a la menos 4. está bien.
Porque sí, porque en realidad lo que hizo fue correrse la coma. Y acá el caudal sería eso por 5,06. No, perdón. Esto está bien. Esto es por 10 a la menos 4. Sería eso por la velocidad que era 17,2. Ahí está. $8,7 por 10 a la menos 3. Ahí tiene más sentido. No, porque si no llenaba 87 metros cúbicos por hora, era imposible. Bien, ahora sí. Entonces acá nos quedaría 48 dividido 8,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto les da eso? $5,517. Bien. Bueno, eso nos daría en segundos directamente. Ese es el resultado. Sí. Bueno, después el punto C les pide graficar las presiones manométricas en paredes y fondos, o sea, es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Eso lo sacan directamente con fluidos en reposo, con lo que hicimos antes. Pero bueno, ahí terminaría la parte esta, de Bernoulli, caudal. No sé si alguna pregunta, una duda de esta parte, hasta acá. Esto es lo más común que suelen tomar. Si se fijan en parciales de otros años, van a ver que siempre hay un ejercicio medio así, con un tanque, una cosa medio así, o aplicado a un caño directamente. Si no, que ahora, vale, no vamos a llegar ahora, pero el viernes podemos ver alguno de esos. ¿Alguna pregunta de estas de acá? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿O alguna consulta que tengan de algún otro ejercicio? Bueno, les vuelvo a recordar, para los que se sumaron al último, el viernes hacemos otro grupo de estudio a las 14 horas, que la idea sería tratar de seguir desde acá, y el lunes a las 13, presencial hacemos el simulacro parcial en la facu. Después vamos a pasar bien en qué salón lo hacemos. Así que bueno, están todos invitados. Y bueno, nada, cualquier consulta pueden mandar por el grupo. Si alguno no está en el grupo, ahí les dejo mi celular para que me manden un mensaje y los agrego. Bueno, nada, y éxito con eso. Meterle ya el último parcial, así que nos estamos viendo. Gracias. Dale, nos vemos.